quede. Yo tampoco. Yo tampoco entiendo mucho. Me quedé en el cuadrito. Yo soy electricidad en Colombia. De Es eso, una pila, ¿cierto? Ahí está la weá. Entonces, lo que descubrió un físico matemático es que uniendo dos tipos de metales diferentes se producía un movimiento de electrones. Eso es la electricidad, la corriente, el movimiento de electrones. Estamos hablando de átomos. ¿Saben más o menos de los átomos? Sí, no es Los átomos tienen el núcleo de protones y neutrones y los electrones. son electrones. Sí. Ahora imagínate un cable como este, pero sin la cubierta, un cable de cobre. ¿Sí? Entonces el cable de cobre está hecho por átomos de cobre que tienen a su alrededor la órbita de electrones. Entonces el cobre, la gracia que tiene el cobre es que la última órbita tiene un solo electrón, y eso hace que el electrón se pueda mover fácilmente porque no tiene la fuerza de atracción hacia el núcleo es muy poco, porque es un solo electrón y está en la última órbita. ¿Ya? Eso es una cosa. Entonces, acá lo que hace la pila es provocar ese movimiento de electrones. Aquí hay una reacción química en la pila que hace que en la parte negativa yo tenga un exceso de electrones y en la parte positiva tenga un déficit de electrones. Entonces, si yo conecto esto, los electrones que están acá van a tender a circular por el cable y a llegar a la parte positiva para que se produzca el equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la batería es la que hace que la corriente se mueva. Es la que produce, es la que genera la fuerza para mover los electrones a través del cable. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es la resistencia? La resistencia es la oposición a ese flujo de electrones. Entonces, si la resistencia aumenta, si es muy grande, quiere decir que pone una mayor oposición al paso de los electrones. Por lo tanto, la corriente disminuye. Vimos lo que era voltaje, vimos lo que era resistencia, y la corriente es la intensidad, es la cantidad de electrones que circulan por el cable. Es un control lo que hace la resistencia, es un control de paso de electrones. Es como, Sí. por decirlo así, voy en un taco y ahí y adelante del taco está el... para que le entienda. Este es el taco. No, profe, sería el taco. para que le entienda, es como, ese es el peaje, voy de una ciudad a otra y ahí, para que le entienda, ¿Está bien? para Sí. que le entienda. Y llego al peaje y ahí me están haciendo un control para poder pagar, y entonces cierta cantidad de autos van a pasar en cierto tipo de orden. Pero la diferencia es que en el peaje pasan todos, no, Y van pagando. pasan todos. Acá no. Sí, ahí no, ahí los pasan excluyen. todos. Claro. Entonces hay algunos electrones, por ejemplo acá ellos van 3 electrones, pero con esta resistencia pasa uno solo. Uno solo. ¿Y qué pasa con los otros dos? Los otros dos chocan con la resistencia y se pierden en calor, se transforman En calor, claro. Como Ahí filtro. lo que parece lo del... Ahí se pierden ya. Hay cosas que se- Ah, por eso disminuye la Por batería ejemplo, también, la ampolleta está la incandescente. corriente. ¿Se acuerdan la antigua que tenía un filamento? Sí. Entonces la corriente llega al filamento, el filamento se enciende y eso es lo que consume la corriente. O sea, ahí se pierden los electrones. Profe, ya, entonces volviendo al tema, la resistencia disminuye el flujo de electrones. Exactamente. Eso es. Ya. Eso es. Y- Entonces, mira, espera. La batería hace que los electrones se muevan. Los electrones se mueven y la resistencia se opone a ese paso de electrones. ¿Correcto? Eso es. Esa es la relación entre voltaje o fuente de voltaje, corriente y resistencia. Ya, pero yo tengo una pregunta. ¿Para quién sirve la resistencia, más que nada? Pues, ¿para qué uno va a querer bajar la...? ¿Para qué uno va a El querer flujo de bajar el flujo de electrones. electrones? sobrecarga, ¿no? Una ampolleta es una resistencia. Ok. Si yo tengo una... Es lo que consume la es lo que energía. consume. Entonces, si yo tengo una batería y quiero iluminar un sector, entonces pongo una ampolleta. La ampolleta es la que me va a estar consumiendo energía. La ampolleta es la resistencia. Claro. Ah, ya. Es como todos los equipos. Por ejemplo... Todos los equipos tienen resistencia. Es como su pro y su contra. Y cada uno tiene una resistencia. Funciona obviamente, pero está quitando una resistencia. Pero va a ser así como en dibujo, ¿no? Esta es la batería, ¿cierto? El más, el menos, Sí. ya para mí esto igual a 220, ¿cierto? Ya, pongamos los 20. ¿Ya? Ya. Resistencia. Una resistencia supone que es 5, no me acuerdo cuánto. Ya. La propongámosle 553 y la otra, vamos a ver.
No te confundas, o sea, no te confundáis. Ten en cuenta estos básicos, mira. Por ejemplo, hacíamos el ejemplo también con una. Mira, pásame. Una resistencia, Con una- ¿a cuánto equivale? ¿Ah? Depende. Depende. Todos son variables, todos. Voltaje, todos. No hay nada exacto. Ah, ya, ok. No hay nada exacto. Por eso los 220 cuando lo dijiste, me imagino que estaba hablando de la energía casera. La energía, no, pues yo me. A ver. Una pila ahí sale cuánto aguanta la pila. Una pila de 1,5 volts. Ya 1,5. Entonces, espérate, esos 1,5 volts son capaces de mover una cierta cantidad de electrones. Para mover una cantidad mayor necesito un voltaje mayor. O sea, 2 pilas. O sea, por ejemplo, supongo que este es un electrón. Entonces yo utilizo esta fuerza para moverlo. Pero si esto fuese Más pesado. no más pesado. O sea, para moverlo a una velocidad mayor necesito una mayor fuerza. ¿No es cierto? Para aumentar la cantidad de electrones necesito una mayor fuerza De voltaje. de voltaje. Claro, el voltaje es la fuerza. Claro, porque además, si el voltaje aumenta, la corriente también aumenta. Yo aumento esa fuerza, entonces también aumenta la cantidad de electrones que se van a mover dentro del O sea, conductor. uno tiene que saber la resistencia, la corriente para saber cuánto aguanta la pila, una cosa así. ¿No? Profe, en este ejemplo que hizo acá, porque ya. Entre una mitad. Este ejemplo que puso acá, porque son 2 resistencias, y hizo una suma de las 2 resistencias, ¿cierto? Claro. ¿Para qué hizo esa suma de las 2 resistencias? Para calcular la corriente total. La resistencia total, el voltaje total y la Porque el corriente voltaje total. total que lo tengo, porque lo único que tengo que hacer es medir la batería. Es la fuente, eso es lo que es el voltaje. Si esto no estuviese conectado, aquí sigue habiendo el voltaje que nosotros medimos, que es 5.5 voltaje. Ahí seguiría dando vuelta Pero el. hasta ese momento no hay corriente, porque la batería no está conectada a nada. ¿Ya? No hay movimiento de electrones. Hay voltaje, pero no hay movimiento de electrones, porque la batería no está conectada a nada. ¿Ya? Entonces, si yo conecto la batería a las 2 resistencias, ahí sí hay movimiento. Claro. ¿Por qué? Porque estoy conectando este punto con este. ¿No es cierto? Entonces ahí los electrones se empiezan a mover por acá, viajan por el circuito y vuelven acá. Y así. Entonces, ahora sí yo tengo presencia de corriente en estos cables. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hacemos este circuito? Para medir la corriente. ¿Y cómo varía? Dependiendo de las resistencias que nosotros le coloquemos. O sea, dependiendo de la oposición que le pongamos al circuito, cómo varía la corriente. Eso es lo que estamos analizando. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Entonces, medimos acá el voltaje en la fuente, ¿no es cierto? Medimos el voltaje en una resistencia, Sí. que era ¿cuánto? Eran 3, algo. Sí, 3,78. Ya, 3,78. En la otra era 1,73 en la R2. Esta, 1,73. Entonces, si sumamos esos dos voltajes, nos va a dar el voltaje 5,51, 5,53. ¿Ya? Eso es lo que pasa en un circuito en serie. ¿Ya? Y acá está. Voltaje total es igual a V1 más V2. Al voltaje acá más el voltaje acá. Y la corriente es igual en todo el circuito. Si yo abro el circuito acá abajo, ¿no es cierto? Tengo esta resistencia y esta resistencia que llegan acá y esto lo viene. Si yo abro acá, también tengo esta resistencia, la otra y acá. Si yo abro aquí, también esta resistencia y esa resistencia. Por eso la corriente siempre es la misma en todo el circuito. Entonces aquí también, I total es igual a I1 y es igual a I2. Y la resistencia total es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Y esto es lo que se cumple en un circuito C. ¿Ya? Esto lo calculamos y esto lo medimos. Ya. Profe, una consulta. Bien. Entonces, ¿la calculadora científica va a ser 100% necesario para poder medir el voltaje y la resistencia de un circuito? No necesariamente. Te va a resultar más fácil para hacer la conversión de notación científica. Ok. Y más adelante va a servir para cuando se trabaje con trigonometría.
cuando se trabaje con seno y coseno, no sé si han oído hablar de eso. Sí. Sí, De los triángulos, Sí, la hipotenusa, toda la hipotenusa, el catetropuesto, el Sí, acento. catetropuesto, Teorema de Pitágoras. No, ¿Ya? eso es bacano, sino que hay que meterse en la volada. Si no es difícil. No, hay que meterse en la volada para pillar la clase. Ya, después nos vamos a ver cuando Profe, ¿cuándo va a esperar? Sí, por favor. Profesor, una clase y la siguiente clase. Pero, profesor, Yo estoy pagando, bueno. acá cuando ya se sacan todos esos resultados ya está listo. Hermano, que ¿Está bien? Ah, estoy pagando como dos gambas. ¿Sí? Qué bueno. no ni becas. Ya, uno de esos. Ahora vamos a ver el circuito paralelo. ¿Ya? profe, y si un ejemplo antes de pasar para ver, sugiero, no sé, como los compañeros se hacen, o me incluyo yo igual, podemos hacer algún ejercicio ahí como para empezar a despejar dudas, a ver si nos metemos en el cuento de solucionar un problema en el tablero. Sí, igual pero, sería bueno. pero primero tenemos que saber qué es cada cosa. Ya, listo, no hay problema. Necesitamos ver lo que es serie, Ya. el paralelo y después de eso. Bacán. Profe, disculpe, pero No te preocupes, mira, yo tengo